Hola jóvenes, buenas tardes y buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Hola a todos. Buenas tardes. Hola. Bueno, vamos a compartir para poder continuar con nuestra clase. ¿Ya están viendo la imagen? Sí, doctor. Ok. Bueno, vamos a hablar de la clasificación de la neurona, que tiene varios aspectos interesantes. Ya hablamos de la neurona, que es la unidad funcional celular del tejido nervioso, que es altamente especializada, que es compleja y que cumple con una función de transmitir el estímulo nervioso o el impulso eléctrico hacia las diferentes partes que corresponde. Entonces es una vía de conducción. Cada célula neuronal contiene su cuerpo, su soma o su pericarión, neuritas, dendritas que reciben los impulsos nerviosos y que son llevados al soma neuronal a través de las dendritas y de las neuritas, y de este soma sale el impulso hacia el axón, que lleva ese impulso hacia los telodendrones, a las telodendrias y hacia los botones sinápticos para poder llevar el impulso hacia otra neurona. Ya lo analizamos. También dijimos que son las neuronas de alta complejidad, difíciles de entender, son especializadas, cumplen con su función de llevar el estímulo hacia donde debe de ir. Este tejido nervioso tiene diferentes células, dentro de ellas la neurona, los astrocitos, los oligodendrocitos, la microglia, las células ependimarias, los neurolemocitos, las células satélites, que conforman a las células de la glía o de la neuroglia, y que ya verificamos cada una de ellas y sus funciones. Ok, también mencionamos que la neurona almacena ARN a nivel de su núcleo y que esto le permite responder de manera rápida ante los estímulos recibidos. Y que ese acumulamiento de ARN hace que se produzca de manera rápida proteínas. Esto genera que la neurona pueda adaptarse rápidamente a los procesos de cognición, o sea, de aprendizaje. Ya lo analizamos, revisamos cuáles son las diferentes partes de la neurona y las acumulamos en un listado para que las pudiéramos conocer a nivel de la imagen. Y ahí están todas las estructuras de las que hablamos de la neurona. También ya las explicamos. Mencionamos que el cuerpo, soma o pericarión, es la porción donde se produce la energía, se hace el procesamiento de la información, es el centro donde se lleva a cabo ese procesamiento para poderse emitir una respuesta. Es ahí, en el soma. Hablamos también de las dendritas, que son las extensiones nerviosas que salen del soma y que son porciones receptoras de la célula que van a recibir a través de la sinapsis, van a recibir la información de otra neurona y la van a llevar, esa información, estas dendritas la van a meter hacia el cuerpo o soma. También dijimos que el axón es la extensión, la prolongación más larga de la neurona que se desprende del soma y que a través de él
camina el impulso eléctrico para llegar a los botones sinápticos y poder salir de este para pasar a otra neurona. También mencionamos que los botones sinápticos es la última porción de la neurona y que es a través de ellos donde por intercambio de iones y por neurotransmisores se abren los canales sinápticos y es por ahí por donde sale el estímulo nervioso que pasa a las dendritas para poder continuar su camino. De igual forma, hablamos de la sustancia de Nils que se encuentra en el citoplasma de la neurona y que es el que le da la coloración a la corteza cerebral de un color más oscuro. También dijimos que las células de Schwann, conocidas también como neurolemocitos, se encuentran dentro de las vainas de mielina y estas células de Schwann son las que le proporcionan la mielina al axón para que el estímulo nervioso pueda caminar de manera rápida a través del mismo y para poder salir de la neurona. Y también hablamos de los nodos de Ranvier, ¿sí? Que son las partes del axón que no tienen cubierta de mielina, que son partes desnudas del axón, donde se realiza un intercambio de iones sodio-potasio que permiten la apertura de canales para que se lleve a cabo un potencial de acción donde permita volver a impulsar al estímulo nervioso y de que siga su camino a la misma velocidad que la que entró. A esa estimulación nerviosa que genera energía para que el estímulo nervioso siga, a esa cuestión se le conoce como conducción nerviosa saltatoria. Conducción nerviosa saltatoria. ¿Me comprende? Bueno, llegamos al punto que nos tocaba el día de hoy, que es la dichosa clasificación de las neuronas. Esta clasificación de las neuronas tiene aspectos interesantes. ¿Sí? Tiene aspectos interesantes. ¿Por qué razón? Porque son varias las características para poder clasificar a la neurona. Esta clasificación nos habla de 6 aspectos para clasificar a la neurona. De 6 aspectos. ¿Se comprende? ¿Sí? Sí, doctor. La primera clasificación se da por su localización, por el lugar donde se encuentran. La segunda por su conectividad, por su polaridad. La tercera por sus características en relación a los axones que tienen. En cuarto lugar, por su tamaño y su forma. En quinto lugar, por su mediador químico, por el neurotransmisor que ocupan. Y en último lugar, por su función. ¿De qué tipo son esas neuronas? Ok, por su localización. ¿Cómo clasificamos a la neurona por su localización? Por el lugar donde están. Bueno, encontramos neuronas que se ubican solo y exclusivamente en el sistema nervioso central, masa encefálica y médula espinal. Entonces tenemos células que solo son del sistema nervioso central. Ahí se ubican. Eso es importante para nosotros. Pero también existen células nerviosas que se ubican en el sistema nervioso periférico. Esa es la primera clasificación, por el sitio donde se encuentran las neuronas.
por su localización. La segunda clasificación se da por su polaridad. Y aquí intervienen 4 aspectos. Encontramos células unipolares, células bipolares, células multipolares y células, ¿sí? Células pseudo-unipolares. Pseudo-unipolares. Esta última, la pseudo-unipolar, es una variante de esta que está aquí, la unipolar. Es el mismo gato, nada más que revolcado. ¿Sí? Entonces, esta unipolar y esta pseudo-unipolar son únicamente, la pseudo es una variante de esta. ¿Por qué razón? Porque tenemos una situación de la unipolar, se caracteriza por porque tiene una sola prolongación. Entonces, de esa prolongación nace esta situación de la prolongación. Solamente hay una sola prolongación. De esta unipolar, esa prolongación tanto tiene ramificaciones como tiene dendritas, pues. Esta unipolar, me refiero a esto. Vean, esta es la unipolar. Solamente tiene una prolongación y tiene ramificaciones. Estas ramificaciones funcionan como receptoras, pero también funcionan como emisoras. Eso caracteriza a la célula unipolar, que solamente tiene una prolongación, que sus ramificaciones van a funcionar de las dos formas, como receptoras, como dendritas y como botones sinápticos, como emisores. Meten información y sacan información. ¿Se comprende? ¿Jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. Estas células que nosotros estamos viendo, que son las unipolares, tienen como una variante que es la pseudo-unipolar. Igualmente del soma nace una prolongación y apenas están haciendo la prolongación, se divide en dos direcciones opuestas. Una rama que se va hacia la porción periférica y una que se va hacia la porción central. La porción que se va hacia la parte periférica es la dendrítica, es la receptora. Por aquí entra el estímulo nervioso. Viaja, llega al soma, vuelve a salir y se va hacia la parte axonal para que salga de la neurona y pase a otra. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, doctor. Sí, Pero doctor. aquí en esta variante de la pseudo unipolar, el estímulo puede entrar por la parte receptora, por la parte dendrítica. Puede entrar el estímulo y puede no llegar al soma. Puede irse derecho para salir por el axón. Entonces,
el estímulo puede no pasar por el cuerpo, no pasar por el soma. Se comprende. ¿Sí, jóvenes? Sí, doctor. Entonces puede no pasar el estímulo acá. Puede pasar, pero también puede no pasar y seguirse derecho el estímulo. Entonces es una variante de la unipolar, y son células que son raras en el organismo, en el humano, pero las llegamos a encontrar. ¿En dónde? A nivel de las ramificaciones de la médula espinal. Hagan de cuenta que este es el corte de la médula espinal. Aquí tengo el corte de la médula espinal. Acá está el corte. Acá está la sustancia gris. Por detrás de la médula nacen las fibras nerviosas posteriores, que son sensitivas, y por delante de la médula nacen las fibras nerviosas anteriores o motoras. Las sensitivas son receptoras. Digo, estas sensitivas posteriores son receptoras, estas son efectoras. Estas entran y por aquí salen las respuestas. Pero en esta posterior existe un ganglio, que es el ganglio espinal, ¿sí? Que es el ganglio espinal. Esas células unipolares y pseudo unipolares, ¿sí? Estas células las vamos a encontrar ahí precisamente en los ganglios espinales, ¿sí? Los vamos a encontrar ahí, pero también las vamos a encontrar en la retina. Son sensoriales, son receptoras, son aferentes, son de entrada. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se comprende? Sí, doctor. Entonces es importante entender a estas neuronas que se llaman unipolares o pseudo unipolares. Entonces a esto corresponde la neurona unipolar y pseudo unipolar. La bipolar, la neurona bipolar. Esta neurona bipolar tiene la característica de poseer un cuerpo o soma alargado y que de un extremo parte una dendrita y del otro parte un axón. Entonces, esta bipolar tiene al soma aquí, alargado, y de una parte nace la porción receptora dendrítica y de la otra nace la prolongación de el axón. Entonces, por aquí entra el estímulo nervioso y llega al soma, pasa el soma y sale por el otro lado para terminar el trayecto de la neurona. Pero, este soma en un momento dado puede enviar información para acá y para acá. Puede enviar información hacia los dos lados, no nomás hacia uno. ¿Sí? Las neuronas bipolares son más frecuentes también en el sistema nervioso central.
Estas neuronas bipolares cumplen principalmente la función de neuronas sensoriales. ¿Por qué sensoriales? Porque actúan, ¿sí? O se sitúan a nivel del sistema visual. Las vamos a encontrar también en el sistema auditivo vestibular y también en el sistema olfatorio. Entonces van a captar información sensitiva de los sentidos, de los órganos de los sentidos. En el sistema visual las vamos a encontrar en la retina. Intervienen o hacen acción con los fotorreceptores para que la imagen y la luz entre por el ojo. Y ya en la retina, pues pase la información al nervio óptico, el nervio óptico al quiasma, el quiasma óptico al tracto, el tracto a las radiaciones ópticas que se van a conectar al área 17, 18 y 19 de Brodmann, áreas visuales primarias y secundarias. Es ahí en la retina donde vamos a encontrar a este tipo de célula bipolar. En el sistema vestíbulo coclear vamos a encontrar también a estas neuronas bipolares y las vamos a encontrar en la porción vestibular y coclear a nivel de los conductos semicirculares anterior, posterior y lateral. Entonces, los vamos a encontrar también en el ganglio vestibular, que se encuentra saliendo de las células ciliadas del órgano de Corti y van a llegar al modiolo. Antes de llegar al modiolo se forma un ganglio de la parte coclear y a eso le llaman ganglio vestibular, que tiene que ver con la audición. En el sistema olfativo, vamos a encontrar a estas células a nivel del ático de la nariz, en la mucosa del ático, encontramos a las células receptoras del olfato que van a recibir los olores y lo van a llevar por las fibras nerviosas que atraviesan la lámina cribosa y que se conectan al bulbo olfatorio. Y del bulbo olfatorio se lleva el olor a las cintillas olfatorias y de las cintillas olfatorias a las raíces olfatorias interna y externa, que se conecta la interna a la comisura blanca anterior y la externa al complejo nuclear amigdalino. Entonces, estas células olfatorias tienen que ver o tienen neuronas bipolares ahí a nivel de las neuronas receptoras del olfato en el ático de la cavidad nasal. Se comprende. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, doctor, se entiende. La multipolar, que es la célula típica que nosotros dibujamos, esta célula neuronal se caracteriza porque tiene numerosas dendritas que salen del soma y que son varias. ¿Sí? Que estas no son así. Esta sí es la típica neurona que nosotros dibujamos. Una multipolar con dendritas, con neuritas, con soma, con cono, con axón, con vainas, con células de Schwann, con telodendrones, telodendrias y botones sinápticos. Estas neuronas multipolares, ¿sí?,
también tienen una característica interesante. ¿Sí? También forman parte del sistema nervioso central y tienen función motora, aunque también realizan la comunicación entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Como hacen esto de comunicar a los dos sistemas, algunos autores dicen que son interneuronas. Son motoras principalmente, pero cumplen una función de asociar al sistema nervioso central con el periférico y entonces también le dan esa perspectiva de interneurona. Se comprende. ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. ¿Cuál es la cuarta clasificación? Bueno, todo lo que les dije, aquí está. Vean. Aquí está. Ahí está. Para que lo lean ustedes. Yo ya no me dedico a leerlo. Pero ahí está. La clasificación por sus características. Bueno, esta clasificación abarca la situación de algunos aspectos del axón. Tenemos neuronas de Golgi tipo 1 y neuronas de Golgi tipo 2. ¿Sí? Las neuronas de Doctor. Golgi tipo 1, sí, dígame. Yo había leído que las de Golgi eran, pero por su tamaño. Ahí vamos, espéreme tantito. Ok. Las neuronas de Golgi tipo 1 hablan del tamaño del axón. O sea, el tamaño del axón es muy largo. Y las neuronas de Golgi tipo 2 hablan de neuronas que tienen su axón muy pequeño. Entonces estamos hablando del tamaño del axón. ¿Sí? Si yo me fuera a las Golgi tipo 1, puedo mencionar que el tamaño del axón puede llegar a medir hasta 1 metro. ¿Por qué? Porque camina el trayecto que hay del encéfalo, del cerebro, a la médula espinal o del cerebelo a la médula espinal. Las células piramidales de la corteza cerebral y las células de Purkinje que se encuentran en el cerebelo se conectan a la médula espinal y ese axón puede ser de un tamaño muy largo que puede alcanzar el metro de tamaño. A diferencia de las neuronas de Golgi tipo 2, tienen un axón de tamaño muy corto. Y estas neuronas que tienen el axón corto y las dendritas cortas se conectan inmediatamente con las neuronas cercanas. Por eso son más abundantes que las de tipo 1. ¿Sí? Superan en número a las de tipo 1. Pero tanto las dendritas como el axón son cortos y les dan un aspecto, una apariencia, una forma de célula estrellada. Entonces, estas neuronas, tanto tipo 1 como tipo 2, las vamos a encontrar tanto en la corteza cerebral como en la corteza cerebelosa. Entonces, hablamos de neuronas de Golgi tipo 1 que tienen un axón de tamaño muy largo.
La tipo 1 y las de Golgi tipo 2, pues tienen su axón muy corto, pero que tienen una apariencia de forma estrellada. Y las encontramos a nivel también del cerebelo, como las células de Purkinje. ¿Se entiende? Jóvenes. ¿Sí? ¿Se comprende? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Tenemos a las neuronas isodendríticas y tenemos a las neuronas idiodendríticas. Las primeras tienen dendritas hijas más grandes que la madre. ¿A qué se refiere? A la neurita. La neurita es más pequeña que las dendritas. Las dendritas son más largas que la neurita. Y las idiodendríticas, aquí están hablando del tipo de neurona, ¿sí? Solamente el tipo, como las de Purkinje, que las ubicamos solo en el cerebelo. Entonces, es un tipo de neurona que existe en una parte específica. Por eso son idiodendríticas. Entonces, tenemos a las isodendríticas y a las idiodendríticas. Aquí tienen una idiodendrítica. Es la de Purkinje. Solo está en el cerebelo. Pero acá tenemos a las isodendríticas. Vean, la neurita es corta. Las dendritas son más largas que la neurita. Las hijas son más grandes que la madre. Aquí tenemos a una neurita y las dendritas son mucho más largas. Se comprende, jóvenes. ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, ya tenemos a esta cuarta clasificación por sus características. ¿Sí? Por sus características, ¿no? A la tercera, creo es. Nos falta la clasificación por su forma. Ahí está, por su forma. Encontramos de forma poliédrica, como son las motoneuronas que se encuentran en la sustancia gris en el asta anterior de la médula espinal. Tienen una forma poliédrica. Son las típicas neuronas que dibujamos. Son las que tienen más dendritas que salen del axón, digo, del soma, perdón, que salen del soma. También tenemos de forma fusiforme, de uso, pues. Se encuentran en el doble ramillete de la corteza cerebral. Bueno, en la corteza cerebral, ahí me investigan a qué se refiere el doble ramillete de la corteza cerebral. Bueno, estas fusiformes las vamos a encontrar ahí, en la corteza cerebral. Estrelladas, como las neuronas aracniformes y estrelladas de la corteza cerebral y las que se encuentran en el cerebelo, la que acabamos de ver, que tienen su axón corto, pero sus dendritas igual, y se encuentran en el cerebelo. Las esféricas se van a encontrar en los ganglios que forman las cadenas ganglionares
simpáticas y parasimpáticas. Las simpáticas es la cadena ganglionar que se encuentra de manera paralela a la columna vertebral, de cada lado. En esos ganglios vamos a encontrar neuronas de tipo esférico. Y las piramidales se encuentran también ubicadas en la corteza cerebral. Entonces tengo poliédricas, fusiformes, estrelladas, esféricas y piramidales. Aquí están. Poliédricas a nivel de la médula espinal, vean. Es la multiforme, la multipolar. Ahí está. Muchas dendritas del soma. Esta es la poliédrica. Fusiforme, esta se encuentra también en la médula espinal y en la corteza cerebral, en el doble ramillete de la corteza cerebral. Estrelladas, la que habíamos visto ya, se encuentra a nivel del cerebelo. Esférica se encuentra en los ganglios espinales simpáticos y parasimpáticos. Estos no son los que están de la médula espinal. Estos ganglios están en las cadenas ganglionares que se encuentran a los lados de la columna vertebral. Y son esféricas estas neuronas. Las piramidales que se encuentran a nivel de la corteza cerebral, a nivel del hipocampo, encontramos estas neuronas piramidales. Y las de Purkinje que les dije que se encuentran en el cerebelo por el tipo, pues. Esta es la clasificación por su forma. La cuarta clasificación. La quinta clasificación, que tiene que ver por sus mediadores químicos, por el tipo de neurotransmisor que ocupan. Y encontramos neuronas colinérgicas, que su mediador químico es la acetilcolina. Por neuronas noradrenérgicas, que su mediador químico es la norepinefrina o noradrenalina, como le quieran llamar. Las dopaminérgicas, que su mediador químico es la dopamina. Serotoninérgicas, que su mediador químico es la serotonina. Y GABAenérgicas, que su mediador químico es el factor GABA. Estas neuronas, esta clasificación de neuronas por su mediador químico o neurotransmisor, pues tiene aspectos interesantes. Las colinérgicas, ¿sí? Las colinérgicas actúan sobre el control de la memoria y sobre el control muscular. Las noradrenérgicas, que su mediador químico es la norepinefrina o noradrenalina, ¿sí? Actúan sobre la estimulación del miocardio. Actúan sobre la estimulación del miocardio, ¿sí? Pero también actúan y generan una acción vasoconstrictora. Una acción vasoconstrictora. Además de estimular el músculo cardíaco, realizan una acción vasoconstrictora. Las dopaminérgicas
Las dopaminérgicas, que su mediador químico es la dopamina, que su mediador químico es la dopamina, ¿sí? Estas intervienen en el control de las respuestas mentales, así como las emocionales y las motoras. Las neuronas serotoninérgicas, que su mediador químico es la serotonina, intervienen en el control de las emociones, del estado de ánimo, del apetito y de la temperatura corporal. Estas serotoninérgicas intervienen en el apetito, pero en el aspecto de la saciedad. O sea, cuando ya comieron demasiado, hay un estímulo, una actividad de una sustancia que les dice que ya hasta ahí tenían que comer, que ya se comieron 15 semitas y que ya no deben de comer más. Se llama saciedad. Entonces, estas neuronas serotoninérgicas actúan sobre el apetito, pero en el aspecto de la saciedad. Y las neuronas GABAenérgicas, que su mediador químico es el factor GABA, juegan un papel importante en el comportamiento, en la cognición, o sea, en el aprendizaje o conocimiento. Y también juegan un papel importante en la respuesta de nuestro cuerpo ante las situaciones de estrés. ¿Se entiende? Jóvenes. Sí, doctor. Y la última clasificación, que es la clasificación por su función, tenemos neuronas sensoriales, interneuronas y neuronas motoras. Las sensoriales son las que reciben el estímulo de entrada y lo encaminan hacia el sistema nervioso periférico. Lo reciben a través del sistema nervioso periférico y lo llevan hacia el sistema nervioso central. Estas neuronas sensoriales son receptoras, son aferentes, son de entrada. Entonces son sensoriales, receptoras y aferentes, porque son las que llevan el estímulo nervioso de entrada. Lo llevan del sistema periférico al sistema nervioso central. Existen las interneuronas. Estas comunican a neurona con neurona, lo hacen de manera local, solamente en el cerebro, por decir una cosa. ¿Sí? Les llaman de asociación, porque asocian a una neurona con otra, pero solamente en el sistema nervioso central, no en el periférico. Y las últimas son neuronas motoras, son efectoras, son eferentes. Estas neuronas van a transportar el estímulo nervioso ya de respuesta, ya de salida, ya después de que fue procesado en el sistema nervioso central y que el sistema nervioso central va a mandar la respuesta, pues manda este estímulo de respuesta a través de estas neuronas motoras, que lo llevan al sitio donde se va a hacer el movimiento, la acción, la función del órgano, etc. Entonces son motoras, efectoras y eferentes. ¿Por qué? Porque son de salida, son de regreso.
¿Se entiende? ¿Jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. Y aquí las tenemos, vean. Esta es la sensorial. Es de entrada. Esta recibe el estímulo. Es aferente, es de entrada. Lleva el estímulo del sistema nervioso periférico hacia el sistema nervioso central. Ahí se procesa, se analiza, se archiva, se genera una respuesta. ¿Sí? Aquí está la neurona que comunica una neurona con otra, es asociativa, es interneurona y lleva la respuesta hacia la célula motora, hacia la célula efectora, hacia la célula eferente de salida. Entonces tenemos neurona sensorial o aferente o de entrada, interneurona o asociativa, que enlaza una neurona con otra, y la neurona motora, eferente o efectora. ¿Se entiende? Estas son todas las clasificaciones que hay de la neurona. Jóvenes, preguntas. Por mi parte todo bien, doctor, gracias. Jóvenes, ¿alguien más? No, doctor. Pues Todo si bien, quedó, profe. pues si quedó claro, jóvenes, es viernes, el cuerpo lo sabe, el mío más que el de ustedes. Ando un poco desveladón porque el día de ayer falleció un amigo de la universidad. Y bueno, estuvimos por ahí en la noche en el sepelio, de rapidito entregando un presente y pues nos salimos. Cintia, ¿qué pasó? Disculpe, yo solamente le quería pedir permiso para faltar el día lunes. No se preocupe, doctora, no hay ningún inconveniente. Recuerden que las faltas las captura el mismo sistema, la misma plataforma me indica esta situación. Pero no hay problema, doctora, nada más me recuerda. Adelante, Katia. Gracias. Doctor, yo le iba a decir que salía y entraba y me dejó entrar hasta como 4:30 porque no tengo internet, doctor, entonces me estoy conectando por mi celular. Bueno, no hay Y problema. bueno, gracias, Pues doctor. revise nada más el video para que pueda completar la clase. Sí, gracias. Jóvenes, que tengan excelente tarde, que tengan buen fin de semana. Nos estamos conectando el día lunes. Hasta luego, jóvenes. Pórtense bien, cuídense. Hasta luego, doctor. Hasta Gracias. luego, doctor. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias.